Dios les bendiga, amado de Dios. Continuaremos con el tema que estábamos viendo, que son los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 60 horas de tortura. Esta es la parte 2. Habíamos quedado con que Jesucristo le decía a sus discípulos que lo acompañaran, que ya había llegado el que le entregaba. Vayamos ahora a Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Marcos 14:43. Luego hablando él aún, estaba hablando de Jesucristo, luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Marcos 14:44. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Juan 18:5. Le respondieron a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Este es otro versículo de los que ocupan las religiones para asegurar de que Jesucristo es Dios. Porque Dios en el Antiguo Testamento, cuando le dijo al varón que si le preguntaban de parte de quién iba mandado, él le respondiera el yo soy. ¿Cierto? Y aquí Jesucristo responde yo soy. Entonces, por tanto, según las religiones, es Dios. Pero les hago una pregunta. Si alguien llega buscándolo a sus casas y le dice: ¿está Juanito Pérez? ¿Qué responden? ¿heme aquí o yo soy? Yo soy. Es una respuesta. No es que él esté diciendo que es Dios. Pero las religiones dicen que porque aquí dice yo soy, y en el Antiguo Testamento también lo dice, es Dios. De esa manera el adversario trabaja. ¿Se acuerdan cómo lo hizo con Jesucristo? Sacó de contexto ciertos versículos, porque el adversario se sabe la palabra, entiéndanlo. Él la conoce, él la sabe y la usa y la malusa. Y el pueblo que se dice de Dios lo acepta. Juan 18:5. Le respondieron a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Juan 18:6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesucristo estaba lleno del poder de Dios, había sido fortalecido por un ángel de Dios. Y así como con Abraham, cuando bajó con las tablas y la gloria de Dios era tal que no lo podían mirar, era el poder de Dios en él, así es con Jesucristo. De la misma manera, era tal la gloria, el poder que él tenía, que esta gente, recuerdan, en estas tinieblas. El mundo y sus obras son tinieblas, y cuando un hijo de Dios se para por la integridad de la palabra, ¿qué ocurre? Retroceden. Las tinieblas se disipan. Jesucristo lo muestra en práctica lo que un hijo de Dios debería ser con las tinieblas. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lucas 22:48. Entonces Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
se dan cuenta que siempre Pedro actuó a los sentidos, nunca espiritualmente, nunca. Cuando Jesucristo les mencionó todo lo que le iba a pasar, ¿qué es lo que dijo Pedro? Oh, Señor, no lo hagas. ¿Qué fue la respuesta que le dio Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdan? Siempre actúa a los sentidos, nunca vio el trasfondo espiritual. ¿Quién le dijo no me vas a lavar los pies? Pedro. No veía el trasfondo espiritual que Jesucristo le estaba enseñando el servicio. Un líder está para servir, no para ser servido. Un líder no busca las primeras sillas, se sienta junto con los demás. No busca un lugar alto, está al nivel de la gente. Jesucristo decía que Él era el pastor de las ovejas. Yo sé que muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes saben cómo es un redil donde duermen los animales. Ese redil tiene una puerta, ¿cierto? Por donde entran los animales. ¿Y quién va arriando a los animales? El pastor. Y cuando han entrado todos, Él cierra la puerta. Jesucristo, cuando dice que Él es el buen pastor, está haciendo una alegoría. Él no va tirando a la gente, Él va detrás ayudando a la gente. Eso es un líder. No va adelante para que vengan atrás y lo adoren a Él o lo sigan a Él. Muy por el contrario, les muestra el camino y los guía, que sigan por ese camino. Y se para en la puerta del redil. Jesucristo decía que se paraba en la puerta del redil para que no fueran robadas sus ovejas. Eso hace un líder. ¿Se dan cuenta que no? El tener un título no te enseña a ser líder. Muy por el contrario, te infla el ego. Por eso Dios nunca dio títulos. Por eso Jesucristo nunca dio títulos, ni sus discípulos tampoco dieron títulos. Pastor. A nadie le dijeron pastor. Maestro. Al único que es el maestro y que aceptó que le dijeran maestro fue Jesucristo. Mateo 26, 52. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada caerán. Mateo 26, 53. 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él, su Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se han puesto a pensar en esto? La han tomado. ¿Se han buscado cuánto equivalía una legión? Para entender lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus seguidores. Una legión equivalía a 5.200 a 6.000 individuos. En este caso daría un total de cerca de 62.400 a 72.000 ángeles que hubiese enviado Dios, su Padre, para su defensa si Jesús se lo hubiese pedido. Esa era la obediencia de Jesucristo. Ese era el sometimiento a Dios que tenía Jesucristo. Y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, lo pasó por ti. No permitas que la religión te ahogue y te envuelva. Las religiones fueron creadas por el hombre, no por Dios. Nosotros somos embajadores y vamos a ser testigos. Si somos testigos y somos renacidos, porque manifestamos el Espíritu de Dios hablando en lenguas, aquel que no hable en lengua no puede ser testigo de que Jesucristo se levantó de los muertos, porque Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó y lo sentó a su diestra.
Si no han entendido eso, no pueden ser testigos. Pero hay algunos que se dicen que son testigos. Lo leo de nuevo. Una legión equivalía a 5.200 a 6.000 individuos. En este caso daría un total de entre 62.400 a 72.000 ángeles que hubiese enviado Dios su Padre para su defensa si Jesús se lo hubiese pedido. Pero Jesús sabía el propósito y provecho que tendría su sometimiento al obedecer los designios de Dios. Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la de Malco, tocando su oreja, le sanó. Mateo 26:54. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Esa es la pregunta que hace Jesucristo. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Se acuerdan que leíamos con anterioridad que Jesucristo vino a cumplir la ley? Él la cumplió en su totalidad. Terminó con el antiguo pacto y comenzó un nuevo pacto en su sangre. Y todos aquellos que están viviendo el antiguo pacto están fuera del amparo, de la protección y de la vida eterna. Se lo están perdiendo. Porque se creen judíos. Y si nos ponemos a hilar fino, los judíos fueron los que pidieron que se crucificara a Jesucristo. Ellos fueron asesinos. Entonces, todos aquellos que se dicen judíos son descendientes de asesinos. ¿Se dan cuenta lo que ha hecho el adversario con la gente? Pero se ve bonito hacerse judío. Es bonito. Se ponen gorritos los hombres. Y se ponen pañitos en la cabeza las mujeres. Pero Jesucristo pagó para sacarte de la ley, el antiguo pacto, y Él te dio un nuevo pacto en su sangre. Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Se dan cuenta que no son los romanos los que lo prendieron? ¿Los que lo apresaron? Fueron los judíos. Y eso ocurre cuando el pueblo no tiene conocimiento. Aparece uno que se hace pasar por un grande y arrastra a la gente tras sí. Porque habla bonito, o porque te puede recitar la Biblia de tapa a tapa, o porque grita, o porque gesticula y hace cosas. Jesucristo nunca lo hizo. Nunca fue histriónico, nunca fue un actor. Él le hablaba a la gente. Juan 18:13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. ¿Y dónde lo llevaron? A Anás, que era su suegro. Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Juan 18:21. ¿Por qué me preguntas a mí? Responde Jesucristo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Momentito. ¿Estaba hablando con el sumo sacerdote o estaba hablando con su suegro? Estaba hablando con su suegro. No era el sumo sacerdote Caifás. Estaba hablando con Anás. Es lo mismo que ocurre hoy. Un hombre que lo embisten de pastor y es casado. Entonces, por consiguiente, si él es pastor, la señora es pastora. Es igual. Se abrogan un título que nadie le ha dado. Se autonombran. Juan 18:23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica que en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás no estaba en el lugar, pero el soldado le dice al sumo sacerdote, lo eleva de puesto y lo golpea. Recuerden, Jesucristo estaba atado, no podía protegerse con sus manos. El golpe lo recibió de lleno en su rostro. Fue el primer golpe que recibió, de muchos. Juan 18:14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lucas 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos. Recuerden, y lo detuvieron de noche. Lo retuvieron de noche. Así que ya estamos en la madrugada. En algún lugar, las reuniones para juicios se hacen de madrugada. Todo es ilegal lo que hicieron con Jesucristo. Porque eran hombres guiados por espíritus diabólicos, asesinos, bestiales y crueles, con deseos desenfrenados, ególatras e idólatras. Mateo 26:5-3. Mas Jesús callaba. ¿Se acuerdan lo que leíamos anteriormente? Que sería llevado y él no hablaría, que estaría callado. En Isaías, aquí se cumple. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Han leído o han escuchado cuando en las religiones conjuran, atan, decretan y nada ocurre? Porque Dios no está con ellos. Es así de simple. No tienen el poder de Dios. Son religiosos. Son fariseos e hipócritas que se hacen pasar por un grande para tener un beneficio. Marcos 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Tres cosas. Primero, Jesús le dice que no es Dios, porque habla de ser hijo del hombre. Él había nacido de una mujer. ¿Se acuerdan? Que María fue cubierta con el poder de Dios. Y veíamos también con anterioridad que su óvulo fue fecundado con un espermio y ese espermio lo creó Dios en ella cuando la cubrió. La pregunta que le hacían en ese momento era si él era el Hijo de Dios. No le preguntaban si era Dios, sino el Hijo. ¿Y por qué aún hoy día religiones que se dicen ser creyentes en Dios creen que es Dios si aún los que lo juzgaban sabían que era el Hijo de Dios? Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy. Aquí está otra vez. Yo soy. Se están mencionando a sí mismos. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué dice Hijo de Hombre? Porque tenía un papá carnal, a José, y una mamá carnal, a María que lo parió, a la que el Espíritu Santo de Dios fecundó el óvulo. No fue un feto el que fue implantado en el útero de María, sino que el óvulo de María fue fecundado sin haber sexo. Ese fue el milagro. Pues bien, en el Oriente se le decía virgen a una mujer que no había conocido varón y que no había sido rota su matriz. Conocido varón, como lo vimos en un estudio anterior, el conocer es una
es un símil de tener sexo. Conoció Eva a Adán y parió. Conoció Eva y parió. Ellos salieron del Edén, ¿se acuerdan? Adán y Eva. ¿Por qué habla de conocer? Porque se está refiriendo al acto sexual. Y María era una mujer virgen, no había conocido varón y que no había sido rota su matriz. ¿Cuándo se rompe la matriz en una mujer? Cuando pare. Ahí se le rompe la matriz. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Recuerden, este es el oriente. Habían dos caminos si una mujer llegaba embarazada al matrimonio. Uno, se lo devolvía a los padres con una carta de divorcio. Dos, lo llevaba para que fuera juzgada y esa mujer era apedreada hasta la muerte. Pero dice que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, es decir, quiso mandar carta de divorcio y devolvérsela al padre María. Mateo 1:20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de esta declaración, volvamos al relato del interrogatorio de Jesús. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? ¿Se acuerdan que el primer golpe lo recibió en la casa de Anás? Ahora está con Caifás. Lo vuelven a golpear. No quiten la imagen de un hombre maniatado, de un hombre que está amarrado y al que golpean en la cara en reiteradas oportunidades. No tiene forma de defenderse. Y el que lo golpeaba no creo que haya medido sus fuerzas. Recuerden, estos eran hombres que estaban poseídos por espíritus homicidas. Querían matar a Jesucristo. Así que los golpes no eran suaves. Eran a toda la fuerza que ese hombre tenía. Le vuelven a dar bofetadas, ahora frente a Caifás. Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de castigo? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Había dicho algo que no estaba escrito en el Antiguo Testamento? Nada. Nada de lo que no estuviera escrito en Isaías, como vimos, o que hubiese estado escrito en Salmos. Nada. Y este hombre que era sumo sacerdote decía que blasfemaba. Al igual que hoy día, cuando tú vas con la sana doctrina a uno que se está haciendo pasar por un grande, tú le dices: el derramamiento del Espíritu Santo está disponible hoy. Momentito. Esa es la respuesta. Momentito. Eso era para el Antiguo Testamento. Era para aquellos hombres, no para hoy. Y también dicen que estás poseído, que estás hablando de una doctrina blasfema, ¿o no? Mateo 26:66. ¿Qué os parece? Dice Caifás. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No quiten la imagen de su cabeza para que le tomen el peso a todo lo que Jesucristo pasó
por cada uno de nosotros los que creemos en Dios y que procuramos presentarnos a Él aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Tómenle el peso para que entiendan realmente lo que significa la cena, para que entiendan realmente lo que es la Pascua para nosotros los creyentes. Tomen en cuenta que en el Oriente el primer día de la semana es el domingo. Si habían cenado el domingo, era tarde-noche. Su llegada al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemani, ya era entrada la noche. Su detención debía haber ocurrido en las primeras horas del día lunes. Ya en la madrugada de ese día comenzaron los interrogatorios y las golpizas, la primera en casa de Anás, eran hechas por hombres poseídos por espíritus diabólicos homicidas que su única intención era doblegar y destruir al confeso Hijo de Dios. Lucas 22:63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Siguen golpeándolo, hijos. Entiendan, siguen golpeando. El hombre está amarrado. No puede cubrir su cara, no puede cubrir su rostro, no puede cubrir su cabeza. Y lo están golpeando. ¿Cuántos hombres lo custodiaban? No dice. Pero ustedes saben que una guardia no es 1 o 2 hombres. Mínimo 10. Y estos hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Eso pasó a Jesucristo por ti y por mí. Lucas 22:64. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Esa golpiza no es la misma que ante el concilio. Esta es hecha por los que lo custodiaban. Ya está la tercera golpiza. Primero con Anás, después con Caifás y ahora con los que lo custodiaban. 3. Por eso Pedro miró al Señor cuando él lo negó por tercera vez, Lucas 22:60. Además se cumplía otra profecía, Isaías 52:14. Ahora vamos a ver qué profecía se cumplía con todos los golpes que le han dado en estas 3 oportunidades. Casa de Anás, el concilio con Caifás y los hombres que lo custodiaban. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Isaías 52:14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesucristo fue totalmente desfigurado su rostro. ¿Han visto boxeo alguna vez? ¿Cómo se les cierran los ojos por los golpes? Y esos golpes son con guantes que tienen una protección para no romper. Aquí estos hombres golpeaban a mano desnuda. Así que tienen que haber rompido los arcos superciliares, los pómulos. Jesucristo tiene que haber estado ensangrentada su rostro, ensangrentada su cara. Acuérdense de la cena. Él derramó su sangre. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús, por tanto golpe recibido tanto en la casa de Anás como en la reunión con Caifás, ya debía tener desfigurado el rostro. Y se cumplió la profecía de Isaías. Lucas 22:66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, este es un nuevo interrogatorio. Los otros habían ocurrido en la madrugada y en la mañana. Fue un nuevo interrogatorio. Y Jesús, el Hijo de Dios, mostró una mente fija en la palabra de Dios. Él lo representaba aquí en la tierra, por eso su hablar era la palabra de su Padre. Lucas 22:67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Él le dijo, si os lo dijera, no creeréis. Lucas 22:68. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Lucas 22:69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Mateo 27:1. Venid a la mañana. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Marcos 15:1. Escuchen. Muy de mañana.
Pero si ya la detención fue en la madrugada, lo golpearon en la casa de Anás en la madrugada, entrada a la mañana lo golpearon en la casa, en el concilio con Caifás, y después los hombres lo estuvieron golpeando y diciéndole que profetizaran. Y ahora dice, muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, estamos en Marcos 15:1, muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Este es un nuevo día. Lo detuvieron el lunes, lo golpearon el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, los que lo custodiaban, y en la mañana del día martes, por poner días, en la mañana del día martes, lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato. Pongan atención a las palabras y comprenderán el verdadero calvario sufrido por el Hijo de Dios. Mientras que Mateo 27:1 dice venid de la mañana, Marcos en este versículo dice muy de mañana. ¿Había pasado ya un día? Yo creo que sí. Ya va para el segundo día de tortura. Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Así poder comer la Pascua. ¿Se dan cuenta que son religiosos? Hay muchos que están desesperados, no, que deben abrir los templos para ir a adorar. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu casa es el primer templo. Tu casa, tu primer templo físico. Porque el primer templo espiritual eres tú. ¿Necesitas ir a algún lugar especial para adorar? No, porque allá se canta. Allá hay músicos que están en los lugares altos. Y hay una persona que se autodenominó, lo nombraron como un grande y está en el lugar alto. Entonces, cuando él hable, yo voy a ir a gritar amén, y a levantar los brazos, a decir aleluyas. Si no, lo voy a escuchar mientras que él está hablando, porque yo estoy gritando amén y aleluyas. Eso es lo que llaman adorar. ¿Se dan cuenta? Prefieren ir a hacer todo eso para ser visto de los hombres, para que todos los demás lo vean. Mira qué espiritual es, como grita aleluya, como grita amén, como se levanta sus manos, como se arrodilla y entierra la cabeza en tierra. Es espiritual. ¿Es espiritual? De acuerdo a lo que hemos visto y a lo que Dios nos ha enseñado, o a lo que mostró con ese hombre que veía si se arrodillaban como los perros a tomar agua o se llevan el agua a la boca. Gedeón. No sacas nada con ir a gritar y a hacer amén y a cantar en alta voz a los templos o a los edificios, si en tu casa tienes al infierno mismo, porque aceptas que tus hijos sean sodomitas o lesbianas. Yo lo he visto, pero son grandes en la congregación. Yo lo he visto. Como buenos religiosos, eran hipócritas. No querían contaminarse, pero habían torturado por horas. Y como vimos, quizás un día al Hijo de Dios. Sumen. Juan 18:28 dice era de mañana. Si entraron en consejo, venida la mañana. Marcos 27:1 y Marcos 15:1, muy de mañana. ¿Cuántas horas lleva ya Jesucristo en cautiverio? Ya llevaba más de 24 horas. ¿Había podido dormir? ¿Lo habían alimentado? No lo creo. Recuerden, son bestiales, son asesinos, son crueles. ¿Lo habrán dejado dormir? Recuerden, lo tomaron en la madrugada del lunes, las primeras horas del lunes, todo el día.
lo estuvieron paseando. Anás, Caifás y los que lo custodiaban lo estuvieron golpeando. Al otro día lo llevan donde Pilato. Marcos 15:2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Mientras el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas estaban preocupados de preguntar si Jesús era el Hijo de Dios, la preocupación de Pilato era si Jesús era rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Judea era ocupada y gobernada por los romanos, y si se levantaba un rey en Judea, habría guerra. Eso es lo que le preocupaba a los romanos. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mateo 27:13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27:14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y esa palabra maravillar es asombrarse. Se asombraba mucho. Y tiene que haberse asombrado mucho de ver a un hombre desfigurado por los golpes recibidos, demacrado, ensangrentado, amarrado, y que tuviera esa claridad mental para responder de esa manera. Juan 18:31, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Se dan cuenta? Las culpas de los religiosos las tienen los demás. Estaban pidiendo que un incrédulo matara a un judío. El interés de los religiosos no era obtener justicia en un juicio, ellos querían que Jesús muriera. Recuerden que Jesús lo llamó hijos del diablo, y ustedes lo pueden ver en Juan 8:37 al 44. Juan 18:35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Juan 18:35. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Han escuchado esas religiones cuando dicen Jesucristo es mi rey Jesús? ¿Entienden? Jesucristo, totalmente desfigurado, mal dormido, mal comido, si es que comió algo, amarrado, tiene la claridad para decirle a un romano que su reino no era de este mundo. Pero hoy día piensan que están viviendo en el reino de Dios, porque tienen un rey, Jesús. ¿Se dan cuenta cómo han sido engañados? La mentira que están viviendo y que esa mentira la sembró el diablo y que lo están sirviendo a él y lo están adorando a él con todo lo que hacen, con todo lo que dicen, con todo lo que viven y con todo lo que creen. Jesucristo respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vino Jesucristo, dio testimonio de la verdad. ¿Cuántos hoy día creen esa verdad? ¿Cuántos creen que vino el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Él
es el Cordero Pascual? ¿Cuántos creen que por su sangre Jesucristo le lavó y le limpió de todos sus pecados? ¿Cuántos creen que su cuerpo fue partido por nosotros? ¿Que en su sangre hay un nuevo pacto? Que el pacto antiguo, el pacto de la ley, el pacto de muerte, ya no está para nosotros. Hoy día tenemos un pacto que es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Tenemos un ministerio de justificación. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos oyen hoy la voz del Hijo de Dios? La religión están creyendo y están escuchando a Dios, Jesús. Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Saben cuál es la única verdad? Para un creyente, lo que está escrito en la Biblia. No lo que escribe la gente alrededor de la Biblia, no lo que piensa la gente alrededor de la Biblia o lo que la gente interpreta de la Biblia. Creo lo que está escrito. Y creo como lo que está escrito como está escrito. Sin añadir, sin quitar, sin agregar, sin negar, sin interpretar. Lucas 23:6. Entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Lucas 23:7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces tomaron un auto, subieron a Jesucristo y lo llevaron. No, lo llevaron caminando. Lo llevaron caminando, lo llevaron arrastrando a un hombre que estaba amarrado, que había sido golpeado, que no había dormido, que no había comido, que había sangrado, estaba débil. Lo llevaron caminando. No pierdas la imagen de ese hombre maltratado, porque ese hombre maltratado hizo disponible tu sanidad, hizo disponible tu salvación, hizo disponible que tú tuvieras la vida eterna. De eso se trata la cena, rememorar todo eso y no celebrarla en diciembre como el mundo lo hace y mostrando arbolitos de Pascua y mostrando cómo vivo la Pascua con los Reyes Magos. Lo expresaron en las primeras horas del lunes, lo apresaron en las primeras horas del lunes. Hasta esta hora no había dormido más de 24 horas, por lo menos 36 horas. Difícilmente había sido alimentado, llevaba 3 golpizas encima. Su rostro debía estar desfigurado debido a los golpes. Sus heridas deben haber sangrado, debilitándolo. Su traslado se hacía a pie y amarrado, y era solo el comienzo. Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Cuántos siguen en la religión esperando una señal? ¿Cuántos? ¿Qué más señal que todo lo que ha pasado Jesucristo por ti? ¿Qué más señal que tú con el solo hecho de cambiar de Señor y confesar a Jesucristo como Señor de tu vida y creer que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo? ¿Cuánto más señal que Dios te haya dado las jarras del Espíritu y tú lo puedas manifestar hablándole en lenguas en tu vida de oración privada o hablando en lenguas e interpretando para nutrir a los que te escuchan? ¿Cuánto más señal esperas tú? ¿Cuánta más señal que por su llaga fuiste sanado? Entonces todas las enfermedades del mundo a ti no te tocan si crees. Porque dice que tocarás cosa inmunda y no te hará daño. ¿Te dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuán grande ha sido la mentira del adversario que han creído? Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Ustedes creen que los soldados romanos, porque aquí estamos hablando de soldados romanos, que eran hombres fuertes? Si ustedes han leído la historia de los romanos alguna vez, saben que andaban con una lanza que era de 2,5 metros por lo menos,
que andaban con un escudo que era de metal, que sus zapatos estaban confeccionados con una especie de tachuela de clavo en la suela para que se pudieran afirmar. Todo eso requería fuerza, eran hombres fuertes, con mucha fuerza física. ¿Usted cree que estos soldados le dijeron, por favor, Jesucristo, quítate la ropa que te vamos a vestir? ¿O lo tironearon y lo zarandearon amarrado como estaba para desvestirlo y volverlo a vestir? En este versículo de la Biblia bizantina, la palabra enviarle en griego se escribe, y ahí aparece la palabra en griego, avemenos, y se traduce, él no lo hizo. Por eso dice Herodes, enviarle a Pilato, porque él se dio cuenta, entendió que él no lo hizo, no hizo nada malo. Herodes también reconoció la inocencia de Jesucristo. Aún así, sus tropas vistieron a Jesucristo con ropas espléndidas, mofándose y burlándose de él. Se puede presumir con certeza que el adversario, que era el adversario que estaba en esa gente, se puede presumir con certeza que al desvestirlo y vestirlo no fueron cuidadosos, ¿o sí? Lucas 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, Lucas 23, 14, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Lucas 23, 15. Y ni aun Herodes, porque os remetí a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lucas 23, 15. Le soltaré pues después de castigarle. Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. ¿Se acuerdan? Mantengan eso en mente. Los romanos habían invadido Jerusalén. Ellos creían en diferentes dioses, como los vimos en Júpiter, en el dios Tamus, en la Saturnalia, que era lo que se celebraba en diciembre, que hoy día están celebrando la mayoría de aquellos que se dicen creyentes, haciendo arbolitos de Pascua. Pero este hombre tenía por costumbre que en la fiesta de la Pascua, que se celebraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se acostumbraba que el gobernador soltara al pueblo un preso, el que el pueblo quisiese. Marcos 15, 17. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Se dan cuenta del cambio que tuvo este hombre? Ya no le está diciendo hijo de Dios, le está diciendo el Cristo, el Salvador. Llamado el Salvador. A Jesús llamado el Salvador, llamado el Cristo. Mateo 27, 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Marcos 12, 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Marcos 15, 13. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Marcos 15, 14. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Te van dando cuenta el cambio de este hombre? Que era un incrédulo, era un adorador de ídolos, de dioses, pagano. Pero aún él fue cambiando.
Primero era el rey de los judíos, después hijo de Dios y no le encontró culpa. Después le llamó que era el Salvador. Ahora ya lo está confesando. Sangre de este justo. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Para entender lo que es el azote, yo fui a investigar y encontré en la edición Arobain que la administración de azotes sufrida por Cristo por orden de Pilato, bajo el método romano de flagelación, la persona era desvestida y atada en postura doblada a un pilar o tensada sobre un armazón. El azote estaba hecho de tiras de cuero con trozos aguzados de hueso o de plomo, que desgarraban la carne de la espalda y del torso. Jesús sufrió este castigo que consistía en 40 azotes menos uno, por ti y por mí, cumpliéndose otra profecía. Sobre mis espaldas araron los aradores. Mantengan en su mente, fue detenido el lunes en la madrugada, en casa de Anás lo golpearon, después lo trasladaron a la casa, al concilio con Caifás, y después en el día lo que lo custodiaba lo golpearon. El segundo día lo llevaron donde Pilato, Pilato se lo mandó a Herodes, Herodes se lo mandó de vuelta, y todo esto ocurría con un hombre amarrado, sin dormir, sin comer, y golpeado al punto que su rostro fue desfigurado, con pérdida de sangre incluida. Salmo 129:3, sobre mis espaldas. ¿Se acuerdan que decían que se cumplía otra profecía? Sobre mis espaldas araron los aradores. Salmo 129:3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Ahí está escrita la profecía. Jesús conocía todas las profecías que habían hecho sobre su vida y su muerte. Ahora entienden por qué le pidió a Dios que, de ser posible, pasara esa copa de él orando 3 veces en el huerto de Getsemaní. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Se imaginan el dolor de ese hombre? ¿Se han golpeado alguna vez la cabeza? A este hombre se le enterraban las púas en su cráneo. Se le enterraban. Consideren esto. Todo lo relatado anteriormente no ocurrió en un día. Jesús ya había sido golpeado una vez en casa de Anás, 2 veces en el Sanedrín, había hecho caminatas sin dormir y difícilmente había recibido alimento. Azotado 39 veces, ahora los soldados pusieron una corona de espinas en su cabeza. Todo eso pasó Jesucristo por ti. Esa es lo que significa la cena entre marzo y abril, celebrando la Pascua. Juan 19:3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas, siguen golpeándolo. Una bofetada es un manotazo, una palmada. ¿Se imaginan la potencia de un golpe en una cara ya magullada, ya herida, ya hinchada? Juan 19:4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Piensen, recapaciten, valoren lo que Dios permitió que le hicieran a su Hijo por tu salvación, por ti. Dios les bendiga y próximamente veremos la tercera parte de este estudio. Bendiciones. Y estudien la palabra, escudriñenla, repasen estos estudios y vean lo que Dios dice.